Buenas tardes, amigos. Una sesión más de Gastronómica Live, la 28ª. Hasta ahora un recorrido lleno de éxitos y esperemos que esta sesión lo sea también. Estoy aquí para presentaros a un cocinero muy importante. Un cocinero simpaticísimo, jovial, con una talla profesional como pocas personas y categoría humana por todos los lados de sobra. Me estoy refiriendo a Mitsuharu Sumura, conocido por Micha. El 10 de octubre de 2019 se celebraba The World 50 Days en Buenos Aires. Yo estaba allí en la entrega de premios y por tercer año consecutivo nuestro amigo Micha fue considerado el mejor cocinero de Latinoamérica por la votación que siempre sigue esta organización. Bueno, pues después, al día siguiente, durante 2 horas mantuvimos una larga conversación a resultas, intercambiamos puntos de vista y Micha me dijo muchas cosas apasionantes de lo que había pasado, de su trayectoria y del futuro. El COVID nos ha trastocado a todos, pero no está mal que revisemos las cosas. Me retiro. Bienvenido, Micha. Encantado de que estés con nosotros. Un aplauso. Muchas gracias, José Carlos. Gracias por tus palabras. La verdad es un placer estar nuevamente contigo y con todos ustedes. Buenos días aquí en Sudamérica. Buenas tardes también en parte de Sudamérica y en Europa, y buenas noches en Asia, por los cambios de hora. Así que, con toda la gente que nos está viendo, muchas gracias por ser parte de esta ponencia o esta conversación, por llamarla así. Y sí, la verdad es que lo que dice José Carlos fue una conversación que tuvimos bastante divertida, para mí también, ¿no? Bastante profunda, en la cual realmente empezamos a conversar y entender muchas cosas de lo que está pasando en Latinoamérica, ¿no? Y de qué manera Latinoamérica ha conseguido fortalecerse en todo aspecto y sentido, ¿no? Y crear una unión, crear esta cofradía, por decirlo así, en la cual, por medio de una profesión tan maravillosa como es ser cocinero, ¿no? Y toda la gente ligada a este maravilloso rubro, por decirlo así, se junta, ¿no? Y empieza a debatir y empieza a hacer una amistad muy profunda que se conserva desde hace muchos años y se va haciendo más fuerte cada vez, ¿no? Y tiene que ver mucho, y lo conversábamos antes de que inicie justamente la conferencia con José Carlos, era el hecho de que yo hablaba mucho del idioma, ¿no? Sucede que en Latinoamérica creo que hay una ventaja que es muy importante, que es el idioma. Dependiendo del país en el que estés, a veces en otras partes del mundo uno coge un avión y está hablando otro idioma ya. Acá en Latinoamérica nos ayuda mucho que el castellano o el español sea justamente, aparte de Brasil, que habla portugués, pero igual el portugués se llega a entender, sea un idioma que al final de cuentas nos permita comunicarnos, y la comunicación es muy importante para poder entablar y más que amistades, para poder comunicarnos y para poder no sé, mejorar, para poder debatir, para poder generar un vínculo y de esa manera ir creciendo, ¿no? Y es lo que ha venido sucediendo. Micha, un momento. Sí, un momento. Me parece bien tu razonamiento y la manera, lo que estás expresando y el vínculo idiomático. Pero tiene gracia que lo diga una persona como tú, cuyo padre es japonés, su madre es peruana de origen japonés y tú hablas japonés. Eres un auténtico cocinero Nikkei. Has estudiado en Estados Unidos y hablas un inglés perfecto, de manera que eres multilingüe y no tienes ningún inconveniente para moverte por el mundo. Pero antes que otra cosa, vamos a centrar las cosas. ¿Qué es la cocina Nikkei? Tú eres un cocinero Nikkei, uno de los principales representantes en el mundo. ¿Qué es la cocina Nikkei? Para quienes nos están escuchando. Lo vamos a poner en contexto y rápidamente. La cocina Nikkei, para los que
probablemente hayan escuchado, pero no hayan realmente entendido lo que es. Lo voy a hacer bien simple. Es cuando el Perú se enamora de Japón, la cocina peruana, la cultura peruana, porque tiene que ver mucho con la cultura del país, se enamora de la cultura japonesa, ¿ya? Y tienen un hijo, ¿ya? Y este hijo se llama cocina Nikkei, básicamente. Entonces, para definir un primer concepto, la cocina Nikkei es peruana, sí. ¿No? Es una cocina, porque es una cocina que nace en el Perú, cuando el Perú adopta técnicas y sabores del Japón para introducirlos en su cocina, ¿no? Es una cocina que ha influenciado mucho lo criollo, ¿no? Por ahí estamos viendo unas imágenes que van a ir pasando mientras conversemos, por ahí que paramos en una a explicarlo un poco, pero es esto, ¿no? La cocina Nikkei es el tiradito, es el pulpo al olivo, José Carlos, o sea, es la chita a la sal, ¿no? Es el sushi ya, digamos, más contemporáneo, hecho de manera peruana, es un poco el lomo saltado también, ¿no? Es lo que ha influenciado al ceviche. Entonces, de alguna manera u otra, tenemos esta influencia Nikkei en muchos platos que son partes de la cocina peruana y que son conocidos por todo el mundo hoy en día, ¿no? Eso es lo Nikkei. Bueno, pero en realidad la cocina Nikkei es relativamente reciente, porque se fue gestando a lo largo del siglo pasado, pero cristaliza a finales del siglo pasado, 1980 aproximadamente, ¿no? Cuando Mariela Balbi le pone nombre Nikkei, etcétera, aproximadamente en esas fechas. ¿Qué queda de los padres de la cocina Nikkei? Hay memoria histórica, hay memoria en Perú de Rosita Yimura, de Darío Matsufuji, de Humberto Sato y de Toshiro Konishi, por ejemplo, que yo he conocido a dos. Yo conocí a Toshiro y conocí a Humberto Sato, pero han fallecido todos. Sí, Queda memoria en Perú. sí queda memoria, de hecho, en el último libro que sacó, que es Perú, el gusto es nuestro, que es la segunda, digamos que hace 10 años se lanzó un libro que era Perú Mucho Gusto, en el cual se hablaba sobre lo que se estaba gestando en la cocina peruana, y luego ya de una década se ha elaborado este libro que resume lo que ha pasado en esta década, en el cual se rinde homenaje justamente, gran parte del libro, por decir un 20-15% del libro, está orientado y habla mucho de la cocina Nikkei y de los cocineros Nikkei, porque tenemos que entender de que en ese momento, de los años 80, como mencionas, Darío Matsufuji, la familia Otani, ¿no? Humberto Sato, Augusto Kage, ¿no? En su restaurante famoso Augusto de la Perla, en el Callao, en el cual se debatían y se peleaban el pulpo al olivo, de quién lo había creado, ¿no? Yo siempre pensé que el pulpo al olivo era de Rosita Yimura. Sí, bueno, pero dice que la idea nace de Augusto, que era igual familia Rosita. Entonces, de alguna manera u otra, ahí había un debate, ¿no? Muy divertido. Entonces, sí, ya no están con nosotros, ya no nos acompañan en este mundo al menos, pero ha quedado su legado y la gente lo aprecia muchísimo. Es decir, cuando se habla de cocina Nikkei, cuando se enseña cocina Nikkei, cuando se recuerdan a los grandes cocineros de la cocina peruana, no solamente hablando como la cocina Nikkei, se recuerdan a los cocineros que tú mencionas, justamente como los grandes pioneros, inclusive a Toshiro, ¿no? Toshiro siendo japonés, 100%, no habiendo nacido en el Perú, yo creo de que la gente lo asocia mucho y lo quiere mucho hasta el día de hoy por lo que significó para la cocina peruana y el aporte y el cariño que le tuvo a los productos del Perú y cómo los mostró, ¿no? Por medio de su cocina al Perú y al mundo. Entonces, sí, la verdad es que hay mucho respeto, hay mucho cariño y hay mucha admiración por los cocineros Nikkei que has mencionado. Bueno, y no nos olvidemos de Nobu Matsuiza, que yo creo que gran parte del glamour internacional de la cocina peruana se debe a Nobu, que sale de Perú, y su vinculación con Robert De Niro, sus restaurantes en Estados Unidos, y todo eso generó una aureola de glamour alrededor de la cocina peruana importante, ¿no? Fue Sí, él era un cocinero Nikkei.
Sí, Nobu le tiene, bueno, él viene bastante seguido al Perú. En los últimos 3, 4 años ha venido como 2 veces. Y la verdad es de que sí, porque él tiene muchas amistades acá. Es un gran amigo personal también, ¿no? Él hizo el prólogo de mi, o sea, el prólogo lo hizo Ferran y Albert Adrià, y por otro lado, Nobu, con la vista Nikkei, para el libro Nikkei de Perú que tenemos. Y creo que Nobu sí, como lo conversamos, ¿no? Fue de las primeras, de los primeros cocineros en introducir en un restaurante japonés, un poco más contemporáneo, por decirlo así, la salsa anticucho, los tiraditos, el ají amarillo, ¿no? Y la verdad es de que eso sucedió mucho antes de que como tú mencionas, en el Perú estuviéramos pensando inclusive de que lo que teníamos como cocina peruana podía llegar a ser atractiva para el mundo, ¿no? Y esto es una gran labor que ha hecho Nobu, y la verdad es que hay mucho agradecimiento, y de parte de él creo que siempre lleva mucho cariño, y cuando habla o cuando tiene oportunidad de hablar de cocina, siempre habla del Perú, ¿no? Hemos tenido la oportunidad de cocinar juntos también en Milán hace no mucho, ¿no? En uno de sus restaurantes allá, en el hotel Armani, y bueno, nada, la pasamos súper bien. Muy bien. Bueno, ya nos hemos puesto en situación. Sí. Ya hemos repasado las bases de la cocina, Nikkei, tuyas. Ahora vamos al presente. Entramos de lleno en la situación en la que estamos todos. Y a mí me gustaría preguntarte, como dice el 50 Best, tú eres un cocinero que tiene los dedos puestos en muchos pasteles. ¿Y por qué se refiere a los negocios que tienes tú? Esa frase la dice la gente del 50 Best. Tú tenías un restaurante informal, el Sushi Pop, que ya no, o ahora nos lo explicas, en Santiago Caray, en Macao Ají, aparte de, naturalmente, tu restaurante Maido, que es el famoso. ¿Cómo enfocas el futuro? ¿Qué vas a hacer en cada caso? El futuro se viene, y es como hemos descrito lo que vamos a hablar hoy en esa conversación. Es simple, es volver a las raíces, es entender de que lo que hacemos nosotros, y las fotos que estamos viendo, por ejemplo, las he querido mostrar porque son parte de lo que se ha trabajado mucho, por muchos años y con muchísimo cariño en Maido, pero a partir de... Micha, no estaría mal que hicieras algún comentario, porque estoy viendo ahí platos que a lo mejor tú los vas a recuperar. Paramos en ya, mira, porque justo ha parado en un plato que es un plato emblema, y ese es el claro ejemplo de lo que puede pasar con la cocina, ¿no? Mira, ese plato, la inspiración, vamos al pasado, al presente y al futuro, ¿ya? El sanguchito de pan con chimbombo, como le llamamos en el Perú, criollamente, de plato de antaño, ¿no? Que es el plato de puerto, ¿no? Que se hace hasta el día de hoy con pejerrey, arrebozado, que es bien parecido, podríamos decirle, a lo que debería ser un boquerón, ¿no? Es más, cuando acá hacemos boquerones a la vinagreta y queremos hacerlo, lo hacemos con pejerreyes, ¿ya? Para entender qué pescado se utiliza. En este caso nosotros utilizamos la pesca de... Es un plato que tiene muchos años, o sea, es un plato humilde, con pescados muy, decir, accesibles para la gente, y que a partir de ahí nace esta idea de hacer un pan con pescado en el restaurante, ¿no? Que lo tenemos hasta el día de hoy en la carta, que estuvo en el menú de degustación por muchos años, ya, pero por motivos de cambio ya no está, pero está en la carta. Y la gente, un momento cuando pensé quitarlo, ya, para hacer otras cosas, fue uno de los platos, que son varios, y eso es lo que estamos dejando hasta el día de hoy, que me dijo, por favor, no lo saques, ¿no? O sea, es más, la gente que comía el menú de degustación y había venido al restaurante, lo pedía por fuera. Esta es una versión mini. Tenemos la versión carta, que es probablemente el doble o un poquito más de lo que estamos viendo ahora, ¿no? Y en nuestro concepto casual teníamos uno 4 veces más grande, ¿no? Entonces, es lo que puede pasar de ser, primero, cómo se inspira el plato, cómo se presenta en tamaño. Este es un bocado prácticamente. No, este mini saucito es un bocado, nada más. Y cómo luego se puede llevar a un tamaño carta, y luego se puede llevar a un tamaño en el cual sea
la competencia o lo que tú decías, me quiero comer una hamburguesa, me quiero comer un sándwich de, por ejemplo, si en el Perú, un pan con chicharrón, como dice acá, o un pan con pescado, ¿no? Y que pueda estar en todos los lugares del Perú y que la gente pueda comerlo a un precio módico, ¿no? Entonces, es un poco lo que se quiere hacer, ¿no? Es un poco a donde se quiere llevar esas cocinas, ¿ya? Y bueno, justamente hemos parado, no lo tenía mapeado que iba a llegar justo en este momento, pero es un claro ejemplo de cómo va evolucionando, ¿no? Evolucionando hacia lo casual, hacia lo democrático, hacia una cocina que permanezca en el tiempo y no por la pandemia, ¿no? Sino una cocina que durante los años que se vengan tengas. Milo sigue existiendo, en mi caso, por ejemplo, pero que estos platos puedan seguir siendo platos que puedan llegar a las casas de mucha gente, ¿no? Y perdurar en el tiempo. Yo es que, a ver, esto que estás diciendo me obliga a reflexionar y hacerte una pregunta, porque para mí la cocina Nikkei es transgresora, rebelde y creativa. Si estás diciendo de una manera que hay un retorno a las raíces y una renuncia a la creatividad dentro de la cocina Nikkei, o ¿cómo interpretas, cómo hay que interpretar esta exposición que acabas de hacer? Por ejemplo, sí, Sí. por ejemplo, en la cocina Nikkei siempre fue transgresora, como dices, siempre fue creativa desde un inicio y siempre fue casera. Que es una palabra que importante, casera, es decir, eh, eh, mucha gente piensa que los Nikkei arranca como algo más japonés, y no es así. Entonces, por ejemplo, alguien que no hemos mencionado, La Buena Muerte, Minoru Kunigami, famoso restaurante, de los primeros de pescados y mariscos en la ciudad de Lima, ¿no? Y el mismo, bueno, Humberto Sato, Rita Yemura, fueron creativos en su momento. Entonces, volver a los orígenes es crear platos, ¿no? Como el tiradito, como el pico al olivo en su momento. No estamos quitándole creatividad a la cocina, lo que estamos haciendo, y a lo que me refiero con volver un poco a las raíces, es volver un poco al cuchareo, a lo casero, ¿no? A las porciones un poco más grandes, al hecho de compartir, a pesar de que sé que hoy por hoy compartir como tal no es algo que se puede hacer, pero esperemos que en un futuro cercano sí, ¿no? Por un tema del contagio. Pero me refiero a ese sentimiento, ¿no? Al sentimiento más de cocina casera, al sentimiento más de usar esta creatividad, pero llevarla al mundo, al mundo más simple, ¿no? Más por el lado de cocina, por decirlo, como le dicen, comfort food, o por otro lado, esta cocina que realmente es la cocina de la abuela, ¿no? Pero con estos giros que le han dado los cocineros Nikkei, ¿no? Bueno, yo quiero que nos hables de modelos de negocio, del futuro, de cómo vas, la carta o menú, ambas cosas, el delivery, lo vas a poner en práctica en distintos sitios, lo estás haciendo ya, y cómo lo planteas. ¿Ahora mismo tienes todos los restaurantes cerrados o ya has abierto alguno? Están cerrados todos en ese momento. Bueno, Caray, en Chile el hotel está cerrado, ¿no? El hotel en el que está cerrado. Macao está cerrado también porque las fronteras están cerradas todavía. A pesar de que hay cero contagios, todavía están esperando a que disminuyan los contagios en otras partes de China para poder abrir las fronteras, ¿no? Y acá en Lima, recién la semana pasada, se han aprobado los protocolos de bioseguridad para poder de los restaurantes, que hecho sea de paso no es nada fácil, a lo cual nos estamos adecuando. Hay muchos restaurantes que ya han abierto en la ciudad de Lima, muy pronto en las regiones del Perú, ¿no? Y nosotros estamos en eso en este momento, ya adaptándonos, haciendo las pruebas para los platos nuevos que vamos a sacar para el takeout, o sea, para los pedidos para llevar y para la entrega a domicilio, ¿no? Así que calculamos que en una semana más aproximadamente ya deberíamos estar operando. Y bueno, Chile probablemente un par de meses más, que es lo que me mencionan, y aquí espero que sea menos tiempo, ¿no? Todavía no me dicen fechas, pero ya la cosa pinta mejor. De verdad que creo que estamos en un momento en el cual ya hay una luz al final del túnel, como se dice. Creo que en España ya lo están empezando a vivir, ¿no? De alguna manera u otra ya se ve
de alguna manera un regreso a una normalidad un poco distinta, pero al final de cuentas se ve una solución, ¿no? Y eso nos motiva a nosotros también en Latinoamérica y en el Perú, porque antes el problema era que hace 2 semanas o 3 semanas no había ningún lugar al cual tú pudieras mirar y decir, bueno, por fin siquiera de alguna manera u otra se está encontrando una solución. Y eso también era frustrante, ¿no? El día de hoy ya está sucediendo y espero que así sea el camino a futuro. Pero el futuro, hablando de lo que es la cocina, es justamente en lo casual, ¿no? Y lo vengo diciendo hace tiempo. Democratizar lo delicioso fue una frase que salió en una conversación que tuve con Ryan King, de Fine Dining Lovers, en México, hace muchos años, que nos quedamos hablando al costado de una taquería y hablamos de cocina por 2 horas, con unas buenas cervezas, y me dijo, lo que tú quieras, y esa frase no salió de mi boca, salió de él la dijo. Yo entiendo que lo que tú quieres, porque le decía yo, mi meta es poder llegar con conceptos de todo tipo, es decir, una taberna Nikkei, un lugar de pescados y mariscos también a mi estilo, una pollería, ¿no? De pollos a la brasa, un concepto casual de Maido, una sanguchería, que son los famosos sándwiches peruanos, que creo que en San Sebastián están, en el País Vasco están funcionando bastante bien, ¿no? Y que se están abriendo más en España, ¿no? Y un poco mostrar esa parte, ¿no? De lo que es popularizar, hacer la cocina más inclusiva. Pero paramos en esa imagen, por ejemplo. Voy a hacer una pequeña pausa. Arroz con pato, ¿ya? El famoso arroz con pato norteño, ¿no? Ya hemos visto varios platos que son más pequeños, de repente son más elaborados, tienen un poco más de estilo, no sé, alta cocina, pero también tenemos esto en el restaurante, ¿no? Que es una pierna de pato confitada en grasa de pato, luego con la piel tostada y con el arroz, con chicha de jora, con un poco de culantro, ¿no? Bien norteño, y cocido también con un poco de shoyu y con dashi. Ya, bueno, ya podemos ir pasando las imágenes ya. Lo que quería mencionar era que hay esto, ¿no? Hay estos contrastes de lo que mencionamos de este mini sanguchito hasta este plato que es una olla. Es una olla caliente, como podemos ver, es de hierro, ¿ya? Y el arroz forma este socarrato, esta costra abajo, ¿no? Que te permite cucharear y es para compartir. Pero, Micha, un momento. La idea de compartir de cara al futuro va a tener serios problemas. Totalmente, y justamente a eso iba, ¿no? Lamentablemente, y como lo dije hace un momento, el hecho de compartir y de meter la cuchara al mismo plato no va a poder suceder de acá a un buen tiempo, ¿no? Y es por eso que todas esas porciones van a ser divididas. Ahora, cuando el restaurante abra. Ahora, en casa, ya creo que uno podrá hacer, si estás con tu esposa, con tus hijos, y todos han estado en casa y hacen el pedido, teniendo en cuenta que todos están sanos, ahí sí podría suceder eso, ¿no? En un ambiente más familiar, probablemente sí, ¿no? Pero sí hay que cuidarse. Me preguntan, entre las preguntas que están entrando, ¿cómo estás manejando las medidas de seguridad de tus productos con tus clientes? Es decir, los protocolos de seguridad, ¿los has activado? ¿Cómo los vas a manejar de cara al futuro? Sí, bueno, a ver, los protocolos de seguridad, primero que todavía no hemos aperturado, pero estamos ya con todos los protocolos. Hemos participado también en la elaboración de los mismos, en dar sugerencias. Los protocolos han sido elaborados por el Estado, primero por el Ministerio de la Producción, luego validados, encargados a Senfotur, que es una entidad que pertenece al ministerio que se encarga de la educación gastronómica en el Perú. A partir de ahí ya nosotros teníamos una ley de BPMs que era para todos los restaurantes o los expendios de alimentos, y a partir de ahí se ha sacado la norma. Entonces, ¿qué cosa es lo que ha aumentado y cómo se está manejando? La verdad es que está bastante estricta y está bastante completa, ¿no? Es la desinfección total de todos los trabajadores y la desinfección total de todos los productos que llegan al restaurante antes de que ingresen, ¿no? Antes de que ingresen, ya todo producto que ingrese a que vayan al restaurante tiene que ser desinfectado antes de ingresar. Los proveedores no ingresan al restaurante,
todos con mascarilla, todos con ese casco, con la lámina enfrente, trajes totalmente herméticos, ya por el lado de los proveedores, de los que nos dan la comida y los que lo reciben. Una vez desinfectado fuera del restaurante, sean las frutas, las verduras, inclusive los pescados enteros, ¿no? Pasados por esa mezcla de cloro, ¿no? Para poder, con una solución bastante baja para desinfectarlos, ya pasan a proceso. Todos se tienen que cambiar la mascarilla 3 veces al día, ¿no? Lavado de manos continuo, muy aparte de luces ultravioleta que se están utilizando para desinfectar las áreas, la separación de mínimo de 1 metro de distancia, lo posible 1,5 metros, eso es lo que trae el aforo en la cocina, ¿no? Operaciones que van a ser operaciones espaciadas con horarios escalonados para que no exista la aglomeración de gente, los turnos de almuerzo, que son en los momentos en los cuales la gente come o está en conjunto, va a ser escalonado también, nadie va a poder comer, digamos, el equipo, el restaurante en una sola mesa, es una persona por mesa comiendo, ¿no? Para que no haya contacto directo con otros cocineros o compañeros de trabajo y que se pueda entablar una conversación, ¿no? El hecho de que los uniformes sean lavados por el propio restaurante y desinfectados. La gente que llegue al lugar de trabajo va a tener que dejar su ropa en un lugar aparte, en una bolsa, ¿no? Y luego cambiarse con un uniforme. Todo lo que viene de la calle se queda en la entrada, ya, y uno pasa, ¿no? A cambiarse con todo lo que ya está desinfectado en el mismo sitio, ¿no? Entonces, me estás hablando de Maido, ¿no? estoy hablando de Maido, pero estoy hablando que ese es el protocolo para todos los restaurantes del Perú. Ah, vale. Sí. Pero tú, Sí. de acuerdo, yo creía que te estabas centrando en Maido especialmente por tal cantidad de medidas de seguridad. Sí. Muchos más gastos con una reducción de los ingresos apreciable. Porque si hay alguien un restaurante, entre los muchos que hay en el mundo, que viva del turismo gastronómico, es Maido. ¿Cómo tú has hecho un estado previsible de la cuenta de explotación, de ingresos, gastos previsibles, de acuerdo con estas medidas del futuro? ¿Cómo lo ves? Sí, a ver. ¿Ves viable la supervivencia? ¿Ves viable la supervivencia de Maido? Sí, sí la veo viable. Yo siempre he sido optimista en ese aspecto, ¿no? Nuevamente, yo creo que van a pasar dos cosas, ¿no? Primero es que, sí, y lo hemos visto ahora que han abierto los restaurantes poco a poco, hay una necesidad de la gente por consumir, y creo que eso también se ha visto en España, ¿no? No sé, corrígeme si me estoy equivocando, pero por ejemplo, apenas abrieron los restaurantes a hacer el take-out y el delivery. ¿Tú crees que era posible coger el teléfono y hacer un pedido? Era imposible. O sea, la gente hablaba del pollo a la brasa, del chifa, y saturaron. Hasta el día de hoy, hacer posible que conseguirlo es complicado. Hay gente que hace colas de 1 hora, de 1 hora y media para conseguir el plato que le gusta. Entonces, de alguna manera u otra, teniendo en cuenta que eso, por un lado, es positivo, que no lo esperaba así y que creo de que va a haber consumo, gracias a que, no sé, la gente siempre quiere darse ese pequeño gusto, ¿no? Pero por otro lado, sí hay muchos más gastos, por ejemplo, solamente mascarillas nomás nosotros. Ahora, los protocolos, solamente para volver nuevamente a los protocolos, es para todo el Perú, ¿ya? Porque es lo mínimo indispensable que tiene que hacerse, es costoso. Los puestos de mercado, por ejemplo, o en todo caso restaurantes más pequeños, se adaptan a un protocolo bien parecido, pero que necesariamente no tiene que ser con una desinfección de productos externos. Es transversal. Se ha podido, digamos, hacer un poco más democrático y que los restaurantes tampoco, no solamente los que tienen la capacidad económica para hacerlo, puedan abrir, ¿no? Y eso es algo importante de mencionar porque el gobierno en un momento puso una venta mínima para poder abrir, que era de 75 UITs, que esto transferido a dinero más o menos son como unos, ponle 80.000 euros al año. Y ahora eso fue disminuido a una cantidad que bordea los 60.000 euros al año más o menos, como venta mínima,
para poder operar, y esperemos que eso también siga bajando, pero también hay que tener en cuenta que, por ejemplo, nosotros gastamos en mascarillas solamente en el restaurante casi unos 1.000 soles, que son como unos 250 euros diarios, solo en mascarillas para el personal, porque son desechables, ¿no? Y tiene que cambiárselas. Entonces, sí hay un gasto que es bastante grande que hacer, pero mantener la conexión con el público local, el hecho de poder brindarles lo que hacemos, ¿no? Es más importante aún. Creo yo que sí vamos a poder lograr el 30% de nuestras ventas en un buen escenario, que es lo suficiente como para poder cubrir cierta parte de los costes y la planilla o el labor, como se conoce, ¿no? Que es la nómina, y de esa manera pasar ese momento complicado. Y probablemente, yo he escuchado restaurantes que que no es lo normal, pero que con el takeout y con el delivery han llegado a vender inclusive como vendían antes, ¿no? Si, según tu producto y según tu mercado, pero sí, hablando del futuro, yo sí creo de que podemos sobrevivir siempre y cuando ataquemos el mercado y lo pongamos en contexto de que lo que la gente necesita es algo simple, es algo sabroso, ¿ya? Y no complicarse la vida. O sea, es decir, hacer comida rica, ¿no? Y comida que le gusta a todos. Entonces, por ese lado va. Y por eso que estamos también nosotros ya planeando la apertura de estos dos sitios que no van a tener un lugar físico para ir a comer, pero que van a estar destinados netamente para el takeout, no para el takeout, sino netamente para el delivery o para la entrega a domicilio como tal, ¿no? Un momento, esto que acabas de decir de manera que pasa inadvertido y tiene una trascendencia importante. Dos restaurantes que no existen, fantasmas. Dos restaurantes que sirven para distribución de comida a cualquier punto, más o menos. Estamos hablando de las dark kitchen. ¿Es así? Es así, totalmente cierto, José Carlos, son las dark kitchens, ¿no? Creo que van a ir aumentando en su capacidad en estos meses, porque la verdad es que es una solución bastante buena, ¿no? Teniendo en cuenta que no podemos recibir todavía público, no podemos recibirlos y atenderlos como quisiéramos en nuestro restaurante, en nuestras casas. La forma de conectarnos es por medio de lo que podamos llevarles de comida, y teniendo en cuenta de que lo importante es que la comida pueda llegar rápidamente a los domicilios o a los lugares de trabajo. En todo caso, el hecho de tener cocinas ocultas o dark kitchens te permite abrir varias cocinas ocultas en un rango de 4 kilómetros de distancia, por ejemplo, que es lo que se maneja normalmente, para poder hacer un despacho rápido y que la comida llegue a temperatura, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta que hay tráfico, bueno, en esos momentos no tanto, pero cuando ya se abra la ciudad, habrá tráfico y estas cocinas se van a ir, digamos, diseminando por la ciudad, y de esta manera yo creo que vamos a poder llegar más público con una buena calidad de producto, ¿no? No un producto que demore 45 minutos en un transporte en llegar a tu casa, sino que esté por lo máximo 15 minutos transportándose, y si se puede un poco menos, ¿no? Y de esa manera poder mantener la calidad, la temperatura, y hacer conceptos de lo que te imagines, ¿no? Realmente, que obviamente que sean conceptos que puedan viajar, pero sí, yo creo que es una opción bastante válida y bastante interesante, ¿no? Un gran He ejemplo. querido, he querido insistir en eso porque a mí me parece uno de los modelos de negocio que tiene mayor proyección de cara al futuro, por reducción de costes y velocidad de distribución de la propia comida. Siempre que te muevas dentro de unos parámetros no demasiado ambiciosos, sino en unos niveles de cocina media, estándar, muy bien equilibrada. Sí, son inversiones muy pequeñas, y eso se traslada también a lo que vendría a ser, por ejemplo, hablamos mucho de la crisis y se habla mucho en Perú. Perú obviamente tiene una realidad distinta a la de España, ¿no? Y muchos países de Sudamérica, bastante más frágil, podríamos decirlo así, ¿no? Pero yo creo que el tema de los modelos de negocio que se vienen en el futuro son este tipo de modelo de negocio, y también aparte, ¿no? Y lo hablábamos con Gastón, por ejemplo, ¿no? Y que mejor funciona dentro de los que tiene, todos los restaurantes que tiene es Barra Chalaca, ¿no? Que Barra Chalaca es un concepto prácticamente, tiene La Mar, ¿no? Que es un restaurante de una cevichería, bueno, está Yacumanca, que es el intermedio,
y finalmente está, no finalmente, pero por el lado más popular está, o más inclusivo, está Parrachalaca, que son porciones grandes, ¿no? A precio bastante accesible, y que era lo que veíamos que luego de la pandemia, o sea, a medida de que los restaurantes vayan funcionando, son los restaurantes que mejor van a funcionar justamente este tipo de conceptos, ¿no? Entonces, también es un mensaje para los cocineros que hoy en día todos estamos pasando por un momento muy, muy difícil, eh, pero todo se puede volver a hacer con salud. Es decir, creo que los conceptos pequeños con inversión pequeña, baja, ¿no? Como las cocinas ocultas, o en todo caso, conceptos que tengan solamente 3, 4 personas en la nómina, o inclusive menos, que puedan hacer un solo producto de calidad a un precio bastante accesible, yo creo que es el futuro, ¿no? Es el futuro en el cual la gente se va a poder reinventar también, mucha gente que ha podido perder sus trabajos, otra buscar la vuelta, ¿no? Y empezar de cero, pero con esos proyectos y con estos productos, por decirlo así, que creo que van a ser el futuro, ¿no? Chiquitos, buenos y baratos. Hablas de productos y te voy a hacer la última pregunta porque hemos rebasado el tiempo. Ya se puede. Perú tiene una de las despensas, una despensa gourmet. La producción de Perú tiene una variedad, una biodiversidad excepcional. Yo tantas veces como he estado en Perú me quedo asombrado de la intensidad de los sabores. ¿Tú crees que podemos hablar de sostenibilidad de la pesca artesanal, de sostenibilidad de los artesanos de la tierra, de los pequeños agricultores, o van a sufrir esta pandemia y muchos de ellos van a desaparecer? Yo la verdad creo de que, primero, antes de entrar a ese tema, sí me gustaría mencionar, antes que lo olvide, que algo importante ha sucedido, creo que en todo el mundo, y que es el hecho de la recuperación del mar, ¿no? Y esto va a beneficiar mucho a los pescadores, siempre y cuando mantengamos, y que los mismos gobiernos protejan los mares y los cuiden de las malas artes de pesca. Yo vivo muy cerca al mar, ya acá en Lima, y se puede ver realmente cómo se ha regenerado la vida. Ya los pescadores mismos tienen muchos videos en los cuales hay botes que casi se han hundido, pequeñas embarcaciones, porque cuando han tirado las redes o han estado pescando no esperaron sacar, cuando sacaban antes 10, 20 kilos de pescado, tuvieron 400 kilos de pescado y no pudieron sacarlo. Entonces, a lo que voy yo con esto es de que creo que el mar en estos 60 días en los cuales ha estado descansando, siempre se sabe que, y lo he dicho, de que el mar los océanos son uno de los ecosistemas que más rápido se recuperan en el planeta, y si le das un chance, un descanso, va a suceder. Entonces, primero que nada, entender que el mar se está recuperando, que el mar ha tomado vida nuevamente, más que nunca. Yo creo que hemos recuperado 20 años de depredación en 2 meses. Imagínate, ese volumen de... Hemos visto pescados que no veíamos antes, hemos visto la anchoveta saltar en la orilla, las corvinas atrás, unos shows que tuviste, los atunes saltando a 500 metros de la orilla cuando tú los encontrabas a más de 15, 20 millas, ¿no? Los bonitos por la playa ahí cruzando comiéndose las anchovetas, era una cosa, los pájaros tirándose al agua. Eso es algo que no se había visto acá en la Costa Verde, en Lima, al menos tan cerca de la ciudad. Yo en lo que tengo de vida no lo he visto nunca. Me cuentan personas mayores o sea, que yo que sí lo habían visto, pero que era una escena que no veían hace muchísimos años. Pero bueno, respondiendo a tu pregunta, sí, yo creo de que por el lado va a ser complicado igual, porque el volumen de consumo va a bajar. No va a ser fácil ni para los pescadores, ni para los pequeños productores, agricultores, tanto como para nosotros volver a una normalidad o volver a la cantidad digamos, de venta que teníamos antes, y eso va obviamente golpear a todos los eslabones de la cadena, ¿no? Pero creo que en conjunto, como lo hemos venido haciendo y apoyándonos entre todos, vamos a salir adelante, ¿no? Yo creo que generar el consumo y concientizar a la gente que de repente no lo haga en los restaurantes, pero que siga comprando para su casa y cocinando en casas, a esos pequeños agricultores, a esos pescadores artesanales,
en mercados itinerantes como se vienen haciendo. Son pequeños mercados que van colocándose en diversas partes de la ciudad para evitar aglomeraciones en grandes centros de distribución. Son opciones en las cuales vamos a poder apoyarlos. Sí van a verse afectados definitivamente, pero hay que trabajar en ello para que el golpe no sea tan duro, ¿no? Bueno, pues se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias por habernos acompañado y ojalá nos veamos muy pronto en tu restaurante o en cualquier lugar del mundo. Pero dinos unas palabras de despedida al final para todos los que nos están escuchando. Sí, bueno, primero que nada, muchas gracias por tener este espacio para poder conversar, compartir, ¿no? Tirar un poco de ideas, ¿no? Gracias a la gente que nos está viendo. Ya, por acá puedo leer algunas preguntas, lamentablemente el tiempo nos gana, ¿no? Me hablan del pan con chimbombo, voy a leer un poco lo que estoy viendo acá, ¿no? Hablan de Noma, ¿no? Acá ponen a Noma como un ejemplo, claro, por supuesto, Noma es un claro ejemplo de lo que es justamente lo que estaba hablando, ¿no? El hecho de vender hamburguesas y vino es por supuesto una opción y es totalmente válido y nosotros también tendremos una, ¿no? En la carta de restaurante, ¿no? Y hay de la democratización de los precios, por supuesto que sí, ¿no? Eso es lo primero que se tiene que hacer justamente para ser solidarios también con el golpe económico que está dando la pandemia y también de alguna manera u otra poder tener un volumen de venta como restaurantes. Pero nada, solamente agradecerles por habernos acompañado, tener mucha fe, mucha esperanza, mucho optimismo, creo yo. Es momento de eso, ¿no? Yo sé que siempre hay muchas trabas en el camino, está bastante complicado, ¿no? Pero la única forma de salir de esto va a ser justamente echándole ganas, metiéndole fuerza, ¿ya? Y mirando hacia un futuro que nos permita sacar lo mejor de esta crisis. Como bien se dice, de las peores crisis del mundo han surgido las mejores ideas y las mejores iniciativas. Así que esperemos que de esto saquemos eso, justamente, cosas positivas, ¿no? Y aprendamos lo importante que es justamente cuidarnos de salud, ¿no? Y lo importante que son las pequeñas cosas de la vida, como unos abrazos que esperemos pronto nos podamos dar nuevamente. Muchas gracias. Mitsuharu Sugusa, Micha, un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao, muchas gracias.